Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Mi nombre es Sebastián Calderón, estoy junto a Matías Boini-Lovics como cada semana para llevarles a sus casas, a sus dispositivos, a sus oídos, lo que ocurre en nuestra casa en la Biblioteca del Congreso. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián? Un saludo a vos y a todos los que nos están mirando y oyendo. Comienza diciembre, un poquito más triste, pero comienza diciembre al triste. Así es, llegamos al final del año, ya no en modo aislamiento, sino distanciamiento social preventivo y obligatorio. Las puertas de la biblioteca aún no abren para el público en general, pero la biblioteca sostiene los recursos virtuales y a través de sus plataformas un montón de actividades pensadas, ¿no?, para el público usuario. Así que bueno, por eso estamos acá en Somos BCN compartiendo estas propuestas. Y bueno, a mí me tocó, y en un ratito vamos a escuchar el diálogo con la gente de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer ahí en Villa Langostura, porque estuvieron participando en un ciclo que propone la biblioteca, que se llama Contame tu biblioteca, donde bueno, ahí Marcela Weiss se adentra un poco en el funcionamiento y en el papel, el rol que juegan las bibliotecas populares en este caso, pero las bibliotecas en general en las distintas localidades del país. A mí me tocó, vamos a hablar con Mateo Niro, porque mañana, 1 de diciembre, es una nueva edición del ciclo de los conversatorios que Mateo Niro mantiene sobre literatura y ciencia. En este caso va a estar con Daniel Link, que es un profesor que hace maestrías en literatura del siglo XX en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del 3 de Febrero, y bueno, la actividad se llama Archivos, así que nos cuenta de qué se trata, y vamos a hacer un balance, ya llegando a diciembre, de todo lo que fue el ciclo de la actividad. Así es. Los Bueno, Mateo De conversatorios Niro, nuestro primer invitado acá en Somos BCN cuando retomamos la actividad en este modo virtual. Así es. Así que bueno, de eso se trata la propuesta, que mañana en especial, como todos los martes 19 horas, se va a transmitir en vivo por la página web y el cuenta de Facebook de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ahí está, hecha la presentación, damos comienzo entonces a Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Muy bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, renovando la propuesta de contar lo que ocurre en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso, en este contexto de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Saben que durante el año la biblioteca rápidamente puso en marcha un montón de recursos virtuales y a través de su plataforma sostuvo actividades como la que les vamos a compartir hoy. Se trata nada más y nada menos que del ciclo Contame tu biblioteca, para dar cuenta de las actividades que llevan a cabo las bibliotecas amigas, hermanas, esto que alguna vez en BCN Radio hicimos y mucho a través de Mirada Federal, este programa que llevaba y que llegaba a distintas localidades del país para conocer el funcionamiento a nivel político, local, municipal, y también queríamos y quisimos siempre tener y compartir la experiencia de alguna biblioteca. En este caso hoy estamos con Laura García Rodríguez, que es bibliotecaria de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, ahí en Villa Langostura, en Neuquén, en la Patagonia Argentina, y con nuestra compañera de la Dirección de Gestión Cultural, Marcela Weiss. Hola Marcela, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a Laura, que están en Langostura. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá muy contentos de estar acá en la página de la biblioteca, en la radio, y contarles también un poco esta iniciativa que estamos tratando de armar. Ustedes saben que, bueno, nosotros este año no pudimos salir con el bibliomóvil a ningún lado, Claro, claro, así claro. que estamos carentes de todo eso, y desde hace rato teníamos ganas de armar algo, y para el 30 de octubre salió la primera de estas Cuéntame tu biblioteca, que fue con la Biblioteca de Misiones, en Posada Misiones, la Biblioteca Popular 2 de abril, y bueno, siguiendo el recorrido, después hicimos una charla con la Biblioteca de Villa Langostura, que ahora está Laura ahí y les va a contar, y las ganas de seguir este ciclo. Este ciclo tenemos ganas de continuarlo el año que viene, y después si querés te cuento un poco cómo viene la idea de hacerlo.
Dale, dale Marcela, déjame contarle a la audiencia y a los seguidores también de nuestras redes sociales, porque el formato de BCN Radio mutó hacia las redes sociales y por eso compartimos este podcast semanal, que este encuentro de Contame tu biblioteca con la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer pasó el 20 de noviembre pasado, con muy buena repercusión, casi 2000 reproducciones, y más de 50 comentarios. Estaba leyendo ahí un montón de gente muy, muy contenta de esta propuesta de la Biblioteca del Congreso bueno, recorrer el país conociendo experiencias bibliotecarias. Y ahora sí vamos allá a Neuquén, con esto que la tecnología nos permite hoy. Bueno, ¿cómo estás, Laura? Que estamos contentos de poder, a través de ustedes, ¿no?, de la Biblioteca del Congreso, poder conocer también a las otras bibliotecas del país, como se nos permitió conocer a la Biblioteca de Misiones y la experiencia de esa comunidad, porque las bibliotecas populares tienen esa impronta, ¿no?, de representar y están muy cercanas a sus comunidades, y entonces cada biblioteca es única porque es de esa comunidad solamente. Y bueno, nosotros acá venimos, nada, trabajando también como podemos, al mes a los 15 días al mes, mira, la verdad que no me acuerdo exactamente, pero a los 15 días ya nos empezó a agarrar la inquietud de estar cerrados, que ya no podíamos. Y los socios empezaron a decir, y los libros, y los libros, y los libros, y bueno, así que abrimos las puertas con un protocolo sin ingreso de las personas, y eso nos permitió continuar el trabajo que veníamos haciendo, con esta situación extraña en la que estamos habitando todos. Sí, como patagónico puedo dar cuenta que la inmensa mayoría de las bibliotecas por aquella región se llaman Biblioteca Rivadavia, Biblioteca Sarmiento, bueno, y ahí apareció la figura de Osvaldo Bayer, reivindicando la propiedad del territorio, ¿no?, donde incluso está asentado y apostado Villa Langostura, territorio mapuche del Neuquén. Eso me imagino, y ustedes lo cuentan un poco. Aprovecho y le digo a los oyentes de BCN Radio que el videíto con la experiencia para conocer profundamente la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer está colgado y tiene muchas reproducciones, así que búsquenlo en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación en Facebook, y ahí van a poder conocer mucho más de este ratito que vamos a estar conversando con Laura. Pero bueno, te pregunto por la figura de Osvaldo, ¿cómo se decidió ponerle el nombre de Bayer a su biblioteca, a la de ustedes? Bueno, fue así como quedó se había que votar en el 2000, porque al principio la Biblia se llamaba Biblioteca Popular de Villa Langostura, y en un momento se le quiso poner un nombre más contundente y personal, y bueno, estaba entre Che Guevara y Osvaldo Bayer, y bueno, se votó por mayoría Osvaldo Bayer, porque es alguien que trabajó mucho, ¿no?, lo que pasó en Patagonia, porque es una persona que en su momento que nosotros pusimos el nombre estaba viva, y vino de visita y estuvo dando charlas en la biblioteca. Y también a partir de eso se tomó desde la biblioteca la postura siempre de reconocer, cuando se nombra a alguien que esté en vida, reconocer en vida, ¿no?, el trabajo del que está haciendo. Entonces, bueno, tenemos la biblioteca como Osvaldo Bayer, la sala María Teresa Andrueto y la sala Itzbanch, que es la sala infantil. Para nosotros es sí, que ahí estuve viendo que Itzbanch... Nos decía que Itzbanch estuvo ahí haciendo un mural, coloreando también, dándole color a un biblio móvil como el nuestro, un colectivo convertido también, en sala, ¿no? También. Sí, porque es un poco como, son nuestros padrinos un poco, nos acompañan siempre, y bueno, son ellos muy generosos con todas las bibliotecas siempre, ¿no? Un poco como que nos los A ver, Marcela, te pregunto. se los apropiaron. Marcela, te quiero preguntar por esta propuesta del ciclo de Contame tu biblioteca.
que, bueno, pensaba, en Argentina hay 150 años de historias de bibliotecas populares, ¿no? A través de la CONAVIP, hace poco el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, donde la biblioteca estuvo participando a través de la intervención del director coordinador Alejandro Santa, y reivindicando un rol social que tienen las bibliotecas fundamental en todo el país, con casi 2000 bibliotecas populares. ¿Cómo vas a hacer para con el ciclo abarcar Claro, un poco? ahí bien hiciste vos en decir que tanto la de Misiones como la de Neuquén están para que todos la miren y las reproducciones, la verdad que son un montón. Y yo no quiero naturalizar, y sigo ahora y te respondo, pero hay un montón de cosas interesantes que hace la biblioteca en pos de la comunidad, que no las quiero adelantar para que lo miren, pero la verdad que me parece un trabajo completamente admirable. Y te adelanto algo chiquitito. Hicieron la edición de un libro para tercer grado desde la biblioteca, lo organizaron con historiadoras y también con un ilustrador y alguien que habla un poco sobre, hay una parte ficcionada, porque claro, por la currícula ellos tienen que en tercer grado tienen que hablar sobre la localidad. Y no había ningún material para esa edad. Entonces vos fíjate cómo desde una necesidad de la comunidad la biblioteca tomó la posta, hizo esto, y si quieren ver imágenes lo pueden ver porque está en la charla. Así Sí. que los invito a la charla porque hablamos de esto y charlamos de esto, porque no solo eso, hacen un montón de cosas más. Entonces me parece muy bueno que este ciclo siga creciendo y respondiendo a tu pregunta. Tal vez primero iríamos con las que tenemos muy conocidas, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, en el Claro. Bibliomóvil recorrimos un montón, y la verdad que queremos acercarnos a algunas de ellas. Y esto es lo que nos permite la virtualidad, tal vez los que nos va a dejar de bueno la parte esta de estar encerrados y tal vez no poder salir y hacer nuestro trabajo habitual, nos hizo ver para otras tecnologías y ver cómo a través de lo virtual podemos llegar de alguna forma, y no solo llegar entre nosotros, sino ser puentes entre las bibliotecas, como te decía recién Laura. Laura va a saber cómo trabaja Misiones, Misiones va a trabajar, si bien ellos saben y se conocen, pero esta cosa más de entre casa, doméstico, que nos cuentan y nos damos el gusto de tener un rato largo para charlar como es, que ellos ya la tienen tan propias, pero así compartirlas. Y tenemos la idea tal vez de convocar algunas primero y después hacer como, dejarlo abierto a ver si alguna se quiere inscribir para ver cómo lo llevamos adelante, hacerlo más participativo, ¿no? Por Sí, ahí bueno, ahí estaría buenísimo. entre los comentarios de este encuentro con la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa Langostura, te cuento, Marcela, que hay varias sugerencias. Hablen con tal biblioteca. Bueno, también se sugiere que estos conversatorios sean parte como de la currícula de quienes se forman en ¿Vos bibliotecología, porque viste? Eso nos sí, encantó. Esa está idea nos encantó. buenísimo. Cada biblioteca popular, al estar en una localidad distinta, está atravesada por la idiosincrasia de ese lugar, y entonces cada biblioteca es una experiencia totalmente distinta, y reivindicar que si bien la CONAVIP, como un organismo del Estado, las nuclea, pero son asociaciones civiles, es gente que se organizó para dar vida a una biblioteca en su pueblo, nada más y nada menos. Y te pregunto, Laura, por estos 30 años que van a cumplir, y escuchaba por ahí que van a llegar también, o tienen alrededor de 30.000 libros en su acervo bibliográfico. Qué número, ¿no? Sí, justamente. Sí, es un poco impactante, ¿no? La suma. Ayer cumplimos 29 años y vamos por los 29.000 libros, y cuando lleguemos a 30.000 llegaremos 30.000 libros con 30 años. Sí, es una cosa que descubrimos ahora hace poco, que por año más o menos ingresamos al catálogo 1.000 libros. Y bueno, y ese número 30.000 es fuerte, es muy fuerte, la verdad. Representa tantas cosas para nosotros. A ver, Laura, ¿y quiénes habitan la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer? Porque uno piensa en Villa Langostura y es un lugar ¿no? De vacaciones, de veraneo, de disfrute de la naturaleza. Sin embargo, la biblioteca cumple un rol fundamental en la comunidad ahí. Mira, la biblioteca está en el centro del pueblo, lo que le posibilita que, digamos, a la gente que viene de lejos, de todos los barrios, puedan pasar por la biblioteca. Y muchas veces, viste que en los inviernos acá son muy largos, lluviosos, fríos, nevadores. Entonces la biblioteca, como tiene un horario muy amplio, trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche,
permite que la gente circule, haga tiempo, se tome un mate, saque libros en el entremedio de estar haciendo cosas en el pueblo, ¿no? O esperando a los hijos que salen de la escuela. Y también hay otra dificultad que tenemos en Villa, que no hay espacios públicos, digamos, hay poquitos espacios de reunión. Entonces la biblioteca es un espacio, un punto para reunirse, para hacer las tareas en grupo, porque claro, las casas quedan muy lejos unas de otras, por más que todos vayan a una escuela, vienen de diferentes barrios, a veces a 7, 8 kilómetros, sin colectivos, entonces es medio engorroso a veces para las familias cuando los chicos se tienen que reunir. Lo mejor es reunirse en la biblioteca popular. Entonces es una biblioteca muy, muy activa que cobija a los socios y también a muchísimos usuarios, ¿no? Que vienen y usan las instalaciones y circulan, pero que no son socios, ¿no? Pero usan la Biblia, es parte de su vida. Le pregunto ahora a Marce, para ir cerrando un poquito, en relación a esto que compartías sobre lo que aparece en este video que está colgado y que le recordamos a la audiencia de BCN Radio, a los seguidores de nuestras redes, que pueden buscarlo, encontrarlo en el Facebook oficial de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mencionaste al pasar una publicación que hizo la biblioteca, y es así, con ese tipo de publicaciones, que se ha conformado la Biblioteca Federal, ¿no? Con publicaciones de distintas provincias. Claro, en el Bibliomóvil les cuento, este libro que yo les digo es propio de la Biblioteca Osvaldo Bayer, ¿no? Y yo me quedé muy impactada con esta necesidad que toma la biblioteca y la hace como algo natural. Como ella, viste que estaba diciendo recién que con la nieve y todo, bueno, mientras nosotros estábamos por ahí acá en casa, ellos en cuarentena y todo, seguían repartiendo libros, eso también, ¿no? Tenían abierto para la comunidad. Y me pareció que son datos que uno por ahí los pasa por arriba. Pero sí, bueno, la Biblioteca Federal del Bibliomóvil, este hermoso micro que nosotros tenemos, que estará esperándonos para salir en cualquier momento cuando podamos, tiene en un sector, distintos sectores, en uno desde pueblos originarios, y también en el sector de arriba está la Biblioteca Federal, que consta de más de 1000 ejemplares, que se fue armando y juntando con la donación de los libros que nos regalaban en cada visita local que íbamos a cualquier ciudad, comunidad, pueblo y demás, y que en un momento ya como biblioteca decidimos catalogarlos, tiene BF con un número propio y demás, no orden, porque a quien no conoce el Bibliomóvil les cuento que esto está arriba de una serie de computadoras, en unos anaqueles hechos para viajar, entonces ahí los dividimos por sectores y por provincias, y son escritores que tal vez con ediciones propias nos regalan y dejan sus mails, su mensaje, su teléfono, y eso hace que nosotros seamos un puente de comunicación entre escritores o maestros o mediadores de lecturas que toman ese libro, lo leen, y tenemos un montón de la verdad, de ese material que me parece muy rico y que habla un montón de esto, de las ganas de escribir y de editar que hay en el interior del país, que no termina llegando a las grandes bibliotecas, obviamente por un tema económico y demás. Así que, y en esas historias y en esos libros se cuenta mucho de lo que es el lugar, ¿no? Y vuelvo al libro, en el libro que editó la biblioteca, hay fotos en las cuales los chicos pueden tal vez ver hasta sus propias abuelas. Entonces es eso, nada más que apropiarse del propio lugar para contarlo y para difundirlo, me parece, es maravilloso. Marcela y Laura, les quiero agradecer por estos minutos, compartiendo bueno, lo que fue el comienzo de este ciclo, que ojalá se sostenga, pese a que podamos volver a encontrarnos y vuelva a rodar el Bibliomóvil. De todos modos, está buena esta propuesta para sostenerla, de seguir conociendo lo que hacen las bibliotecas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Marcela Weiss, Laura García Rodríguez, muchísimas gracias a las dos por pasar por Somos BCN. Muchísimas gracias a ustedes por convocarnos, y te imaginas después de acá 6 meses que juntamos las 6 charlas y pues tenemos a los 6 bibliotecarios y hagamos una charla así. ¿Te gustaría, Sebas, participar? Sí, muy buena idea, me gustaría. Así que bueno, muchísimas gracias a Laura por volver a estar acá con nosotros, y muchísimas gracias a ustedes por compartirlo.
Seguimos en Somos BCN, seguimos en la agenda cultural e institucional de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y estamos con Mateo Niro, que mañana martes, 1 de diciembre a las 19 horas, va a ser una nueva jornada, un conversatorio del ciclo de conversatorios sobre ciencia y literatura. Y en esta oportunidad va a hablar con Daniel Link, archivos, pero ¿quién mejor que él para que nos cuente de qué se trata? ¿Qué tal, Mateo? Matías Bonillo te saluda. Hola Matías, gracias por el contacto. Mañana vamos a estar conversando nuevamente sobre literatura y ciencia. Digo nuevamente porque ya se hizo una sana costumbre de cada martes en el vivo, pero lo que sucede, Matías, te cuento, es que a partir de ese vivo, que queda grabado en la página de la biblioteca, que queda publicado, lo que sucede es una serie de proyección de visualizaciones, porque empiezan a compartirlo, hay muchas personas que le interesó la temática o la propuesta, por lo cual no solo se va a ver mañana, sino se sigue viendo a partir de mañana durante los siguientes días. Y una cosa muy interesante que hizo la biblioteca también es juntarlos todos, o sea, están en un mismo link, aparecen todos, por lo cual uno puede ver distintos abordajes, distintas propuestas, distintas personalidades que hablan sobre literatura y ciencia. Exactamente, recordemos que en www.bcn.gov.ar está el link, en la página de la Biblioteca del Congreso, y ahí está el link de todo el ciclo de conversatorios sobre ciencia y literatura, y además cada martes a las 19 horas se transmite en vivo, quizás los vivos de las charlas, digamos, de Mateo con los distintos invitados, como va a ser mañana. Justamente te quería preguntar, primero de qué se trata la actividad de mañana, y después vamos a repasar un poco, porque ya pasaron varios meses, varias charlas, y estaría bueno, llegando al mes de diciembre, hacer como una especie de balance, ¿no? Exacto. No sé qué te parece. La de mañana le pusimos de título Archivos. En realidad está ligado a la perspectiva y la mirada tan aguda y tan particular de nuestro invitado. Así pasa cada uno de los martes. La de mañana es con Daniel Link. Daniel Link es un reconocidísimo catedrático, académico, escritor, crítico literario. Yo lo conocí como el profesor cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, era profesor de teoría y análisis literario. Hoy está llevando adelante, entre otras múltiples actividades, un seminario de filología latinoamericana, y justamente sobre ese tema, sobre la filología, que es una palabra en principio es una palabra tan linda, pero a su vez que nos remite cierta cosa de una tradición no tan actual, y es lo que vamos a hablar, porque en realidad esto que está haciendo Daniel es trabajar con esta mirada filológica desde la actualidad, esa idea de ciencia del texto, ¿sí? De ciencia de los abordajes de cuestiones lingüísticas, cuestiones textuales, cuestiones discursivas, etc. Por lo cual, eso que nos suena como antiguo es a propósito. Ahora, no lo vamos a ver en un sentido con una mirada amarillenta, sino con una mirada actual que de hecho es la mirada que propone Daniel cuando aborda la cuestión de filología, y no solo de filología, sino de filología latinoamericana. Por eso una palabra que vamos a utilizar para aquellos que lo quieran y puedan ver mañana es la idea de nuevo mundo, como esta idea de cómo se piensa la filología latinoamericana, esta idea de ciencia del texto latinoamericano en relación a las ciencias centrales como pueden ser la europea y específicamente la española. Por supuesto que vamos a hablar de géneros literarios, vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar también, hay una temática que me parece sumamente atractiva que ha planteado
Daniel Link, acá voy a mover un poquito porque voy a mostrar este libro, que es uno de los tantos que escribió Daniel Link, que se llama ¿Cómo se lee? Tiene uno de los artículos que es sumamente interesante, todos, pero sumamente interesante en relación a esto que quería decir, que se llama La obra de arte en la época de la reproductividad digital. Es decir, cómo funciona esta idea de la literatura en los tiempos de la digitalidad, y en esto entra algo que ustedes llevan adelante todos los días en su tarea fundamental que tiene la Biblioteca del Congreso, es decir, cómo pensamos los repositorios, cómo pensamos la circulación, cómo pensamos la democratización del conocimiento en la era que nos toca, que es la digital, ligada también a la cultura impresa, porque nuestra era es una era de transición entre la cultura impresa y la digital. Seguramente a vos, Matías, te pasa que lees las noticias o mandás un chat por WhatsApp, y a su vez lees en papel un libro, y a su vez conversás con un amigo o un familiar oralmente, por lo cual convivimos con distintos soportes. Bueno, pensemos eso en relación a la temática de literatura y ciencia. El otro tema, vamos a trabajar sobre múltiples temas, porque Daniel nos lo permite por su conocimiento y experiencia, es la idea de lo discursivo, es decir, del lenguaje en la ciencia y en la literatura. Así que tenemos un abanico de temas tremendamente interesante. Por lo menos a mí lo que me pasa con esto, Matías, es que espero la reunión de los martes como quien espera encontrarse con un tipo o una tipa que te va a enseñar, te va a hablar de cosas que a vos te interesan, así que me siento absolutamente privilegiado y agradecido a la biblioteca que me dé la oportunidad de poner el granito de arena para este ciclo. Exactamente, recién entre los temas que van a abordar mañana decías el problema de la... que justamente a colación de que hace poco se aprobó en el Congreso el Tratado de Marrakech, que es donde la Biblioteca del Congreso tuvo mucho involucramiento para su desarrollo, por lo menos en el plano latinoamericano, que tiene que ver en esta relación del derecho a la información con estas nuevas plataformas, irrestricto, gratuito, y esa compatibilización con los derechos de autor, digamos, y las editoriales, cómo eso se fue dando. Que es uno de los grandes debates de los bibliotecólogos y también de la difusión científica en el último tiempo. Así que me parece que es muy pertinente que mañana se aborde porque está en contexto incluso legal. Exactamente. Es un tema, la verdad que es sumamente interesante para pensarlo, complejo porque toca fervientemente intereses particulares, institucionales, empresariales, etc. Y está bueno el debate y está bueno pensarlo de esa manera. Yo lo que les aconsejo a quien pueda y quiera leer ese artículo, La obra de arte en la época de la reproductividad digital de Daniel Link. Piensen que el título este es en relación a una famosísima obra de Walter Benjamin, que se llama La obra de arte en la época de la reproductividad técnica, en donde lo que se pone a consideración es esta idea de derecho de autor, esta idea de originalidad, por supuesto, de la cuestión del fetiche, es decir, de la materialidad de la obra de arte, que ya en la reproductividad técnica se había perdido la idea de lo que dice Benjamin, el carácter aurático, el carácter original, el carácter de único e irrepetible, cuando estuvo la máquina. Cuando aparece irrumpe la cultura digital, no solo pone en cuestión la originalidad o el fetiche, lo que pone en cuestión es la materialidad de la obra de arte en sí misma, es decir, y en esa materialidad aparece cómo se circula. No sé, yo me pasó, Matías, cuando era muy jovencito, estudiaba en la facultad, como
tenía de profesora Daniel Link, iba a la Biblioteca del Congreso a la noche, a pasar la noche estudiando, y hacía la fila para que me dé el libro. Ese libro estaba la mayoría de las veces, a veces no estaba, a veces había que esperar a otro lector que lo deje, qué sé yo. Esa idea está drásticamente modificada, drásticamente modificada. Por supuesto que hay una cosa que tiene que ver con las instituciones, como la Biblioteca del Congreso o tantas otras, es la interacción. La interacción es un elemento fundamental. La idea del referencista, ese experto que te dice, mirá, anda por este lado, anda por el otro, por lo cual, hoy, que ustedes lo saben más que nadie, esta idea de circulación, esta idea de institución ligada al conocimiento, está en una modificación drástica. Y eso es lo que queremos pensar, así como vos decías, lo del Tratado de Marrakech es un elemento legal, que la Biblioteca del Congreso tuvo mucho que ver con el empuje para que esto se vaya dando, pero todos los días está bueno reflexionar, dialogar, son temas súper interesantes. Exactamente, sobre todo en esta transición donde en lo digital está agarrando cada vez más todo el paso, pero todavía se conserva otros formatos y otras plataformas de acceso a la información. Y bueno, el rol de orientación, digamos, la biblioteca como institución está atravesando ese tránsito, así que va a resultar muy interesante, y no solo para los que se dedican a esto, sino también para el público oyente que quiera interesarse de ciencia o literatura en general. Obvio, pero pensá que el público, el no experto o el que no se dedica está involucrado también, porque en la práctica estamos involucrados en esta transición. Pensemos una cosa, perdón Matías, pero es un tema sumamente atractivo que me parece, la historia de la escritura, que sabemos que no existió, sino que es una invención relativamente reciente para la evolución del ser humano, sufrió modificaciones drásticas. Cuando aparece la escritura, por supuesto, todo se puso patas para arriba, pero también cuando apareció el rollo, eso que, digamos, la idea que se pasó de la tabla al rollo, y del rollo al códex, es decir, esa idea del libro manuscrito, y después la imprenta, cada vez que pasó una modificación de estas drásticas, todo se puso patas para arriba. ¿Sí? La idea de biblioteca aparece con esa idea de acumulación del conocimiento y circulación, digamos. Ahora, después de esas pujas y esas cosas de desorientaciones, que es lo que estamos ahora, desorientaciones buenas, digo, no desorientaciones malas, a veces un poco incomodantes, a veces un poco violentas, pero lo que aparece necesariamente es una convivencia entre tradiciones anteriores. Y te pongo un ejemplo, Matías, muy chiquitito. Dale. Entre el libro como lo conocemos antes de la invención de la imprenta, existía, como vimos en El nombre de la rosa, la película, qué sé yo, con esas abadías, esa idea de códex, que es el libro manuscrito. Previo a la invención, que fue una invención muy importante del libro manuscrito, está el rollo, que era, como veíamos en los dibujitos animados, esa cosa que se leía antes de que se invente la idea del libro, es decir, de paginación y qué sé yo. Bien, pensemos que el rollo es algo que lo vimos en los dibujitos animados y no lo vimos nunca más, no lo vimos, nunca convivimos, más allá de un diploma que nos pudieron dar. Cuando aparece hoy, a la mañana, Matías, que te pusiste a leer un diario o te pusiste a leer un documento en internet, muy probablemente tuviste que scrollear, ir bajando con el mouse. Sí. Esa idea está retomada de aquello. Es una idea más ligada al rollo que al códex. ¿Se entiende, digamos, cuando decimos que conviven las tradiciones? Hoy la cultura digital repone una tradición que parecía obsoleta, que es la idea del
rollo. Es decir, uno lee de arriba hacia abajo en Internet con una estructura más parecida a aquella que a esta. Por lo cual es muy interesante esa idea. Cada tradición nueva puja con las tradiciones anteriores, pero las termina retomando. Exactamente. Y conviven y se van fusionando y formando nuevas. Exactamente. Y así será. Así que podemos resumir que el tuit de hoy nació del rollo de ayer, digamos. ¿No? Exactamente. Eso podría ser de esa manera, pero no podía terminar esta charla sin aprovechar, llegando al mes de diciembre, hacer un repaso del ciclo de los conversatorios sobre ciencia y literatura. Ya han pasado casi una veintena de invitados, de conversaciones, arrancando diciendo, era uno de los desafíos cuando arrancó, ¿cuáles son los puentes entre la ciencia y la literatura? Que el ciclo ha demostrado. Esa es la mejor pregunta, porque sintetiza un poco lo que se fue dando, y quizás si uno mira el bosque, digamos, uno va a ver que, primero, que esos puentes existen. Dos, que ese puente lo que hace, como cualquier puente, es modificar ambas partes. No solo es una línea entre las partes, y esas partes siguen siendo inalteradas, autónomas, sino que esa idea de ciencia impacta drásticamente la literatura, y la literatura impacta drásticamente la ciencia. Es más, en muchos de los casos hay una pregunta, una sola, que se repitió en todos los conversatorios. La misma pregunta, el resto es bien específico, pero es ¿cuánto hay de literatura en la ciencia y cuánto hay de ciencia en la literatura? Y todos y todas quienes participaron en estos conversatorios, ante esa pregunta, en general, aparece un segundo de reflexión, y todos dicen, y muchísimo, o todo. Es más, hay muchos que nos dijeron, quizás yo pienso bastante parecido a eso, es decir, este límite que vos estás poniendo, yo como preguntador, entre ciencia y literatura, a veces es difuso, porque en realidad aparece la cuestión discursiva, la cuestión lingüística, como un elemento central de todo tipo de ciencia, y aparece esa idea de método, esa idea de acceso al conocimiento, en todo tipo de literatura. Entonces, ponerle un límite que está bien para los estudios, está bien para los análisis, está bien para las instituciones, está bien para los libros, en qué anaquel lo pongo, si lo pongo en el de ciencia o de literatura, porque así requiere ciertos ordenamientos, ponerle una etiqueta a las cosas, pero cuando uno rasca un poquito te das cuenta que ese puente entre la ciencia y la literatura en realidad es un puente que vuelvo a decirle un poco lo que decía antes, que modifica, que impacta, como una relación dialéctica, digamos, en donde cada una de las partes necesariamente está involucrada, está impactada, está modificada por la relación que tiene con la otra. Exactamente, sí, una relación dialéctica, como decías, que una interacción permanente, que en este giro, este análisis medio semiótico, ¿no? Que une tanto la ciencia como la literatura, ¿cómo es esta traslación de que antes el análisis discursivo era esencialmente sobre textos escritos, los viejos textos, y ahora que hay un cambio radical de que el análisis del discurso abarca una serie de formas, imágenes, proyecciones, toda una actividad humana, cultural, que es tan variada, cómo eso está impactando para modificar tanto la ciencia como las formas en literatura? Tal cual, tal cual. Hay un interés en relación a esto que vos decís, Matías. Primero, que se da, como vos decís, en un sentido, llamémosle discursivo amplio, o en un sentido semiótico o ligado a signos de diversa índole y de distintas características y distinta naturaleza. También, y así lo entendimos también, o intentamos entenderlo en este ciclo de cada martes, pero también a nivel interdisciplinario,
y a nivel interinstitucional. Pensemos retrospectivamente que por este ciclo pasaron desde psiquiatras, como tuvimos el último martes, escritores, teóricos de la literatura, neurocientíficos, bibliotecarios, pensadores de la literatura, la llamada literatura infantil, digo, volviendo a las ideas de Beckett, expertos en ciencia ficción, en determinados otros géneros, trabajamos cuestiones temáticas. Uno de los primeros encuentros estuvo ligado a lo que llamamos la literatura de la peste, es decir, cómo podemos generar un corpus interdisciplinario, interhistórico, para pensar una temática que es una temática que nos involucra y nos trasciende en estos tiempos. Por lo cual, esta idea de plantear múltiples discursos, pero también plantear múltiples abordajes disciplinarios, nos permite estirar todo lo que se pueda esta idea de literatura y ciencia, pensando en que fundamentalmente lo que nosotros intentamos acá es dar cuenta de los mecanismos, los modos y los aprovechamientos ¿de qué? Del conocimiento. Exactamente. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. Recordemos que este martes, a las 19 horas, martes 1 de diciembre, Archivos con Daniel Link, es una charla, en este caso un experto en literatura del siglo XX, ¿no? Digamos así. Bueno, él es titular de la cátedra de literatura del siglo XX, como muy bien decís, y vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre filología, vamos a hablar sobre ciencia del texto. Y bueno, y esperemos que al final de todo este ciclo ya tengamos las conclusiones, la fórmula perfecta de la combinación entre ciencia y literatura, y que en unos lindos escritos Mateo Niro nos desaste a todos nosotros y podamos encontrar, bueno, 70% ciencia, 30% de literatura o viceversa. ¿Te parece? Gracias, Matías. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Pasó Mateo Niro por Somos BCN, porque mañana hay un nuevo conversatorio sobre ciencia y literatura, Archivos, junto a Daniel Link. Muy bien, y así llegamos al final de un nuevo episodio de Somos BCN, esta propuesta semanal donde compartimos lo que ocurre en nuestra casa en este modo virtual al que nos ha forzado de alguna forma esta pandemia del coronavirus. Estuvimos compartiendo dos muy lindas notas. Matías, ¿cómo la pasaste? Bien, estuvo interesante, como siempre, un recorrido. Usted me parece que fue un lugar un poquito más lindo allá en Villa Langostura. Te tocó disfrutar, pero me parece que fue productivo y provechoso para quienes lo puedan haber escuchado. Bueno, en este final, y como hacemos habitualmente, Mati, compartimos algunas sugerencias para el público usuario, para nuestros seguidores, oyentes. Déjame contarle a la audiencia que tenemos un nuevo concierto virtual, el quinto en este caso, del ciclo Música y Voces en la Biblioteca. Va a ser este viernes 4 de diciembre a partir de la hora 18. Como siempre, el coro anfitrión es el de la Biblioteca del Congreso, que dirige Pablo Sartman, y hay coros invitados. El coro de la parroquia San Ildefonso y el coro Nichia Gacuín. Bien, esta propuesta se sostuvo durante el año y se puede seguir de modo virtual a través de www.bcn.gov.ar y también en el Facebook de la Biblioteca del Congreso. Sí, como, bueno, la nota que hicimos con la organizadora de Patagonia Canta, ya nos comentaba de esta actividad que va a ser el sábado 5 de diciembre a las 18 horas, que es el Festival Coral Online desde Casa para el Mundo, donde va a ser el cierre del año, donde hay una serie de coros de distintas partes del mundo que en la página de la biblioteca pueden disfrutar del repertorio, los coros que participan, y como siempre se va a transmitir por el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso y por la página web de www.bcn.gov.ar. Así es. Bueno, ya llega diciembre entonces y empiezan a cerrar los distintos ciclos, empieza a cerrar
el año, y nosotros vamos a estar también en estas próximas semanas compartiendo las últimas actividades que propone para este 2020 la Biblioteca del Congreso de la Nación. Déjame mandar un abrazo enorme a todo el equipo de la Subdirección de Prensa y Difusión, a nuestras productoras, Mariana Franchino, Mariana Salas, que están ahí en el detrás de cámara, están ocultas, pero están presentes grabando este episodio de Somos BCN. El abrazo inmenso para ellas y también para los operadores, todo el equipo de BCN Radio que hace y que hizo posible en este 2020 poder mantener el contacto con nuestra audiencia. Dale, te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Chao. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.